En 2013 llega un grupo armado a crear 11 personas armadas a crear casa y es ahí cuando me tengo que ir de México. Y desde entonces no puedo vivir. La periodista mexicana Anabel Hernández sufrió en carne propia la corrupción, impunidad y el poder que tenía García Luna sobre México. El 21 de febrero el superpolicía fue declarado culpable en una corte de Nueva York, pero las historias que dejó detrás y el dolor que causó a México no terminaron ahí. Anabel solo es una de esas historias que Genaro García Luna dejó marcadas para siempre, personas que tuvieron que modificar sus vidas por completo, mientras que él se hacía cada vez más poderoso y rico frente a los ojos de todos los mexicanos. Yo no estaba buscando a García Luna. La verdad es que yo no lo tenía como ubicado como un punto que me llamara particularmente la atención. Pero es importante recordar a la audiencia que yo comencé a investigar al cártel de Sinaloa muy profunda y seriamente en el 2005, tratando de entender por qué el Chapo Guzmán se había convertido de la nada a ese nivel de poder que ya tenía. Estamos en el 2005, comenzó el 2006, ¿no? Y es ahí cuando empiezo a entender que hay todo un entramado, una red dentro del gobierno que ha existido, que existía en ese momento, que ayudaba al cártel de Sinaloa. Comienza el gobierno de Felipe Calderón. Yo ya estoy indagando quiénes están protegiendo al Chapo, quiénes son estos personajes que lo han convertido a él, al Mayo, a todos estos, en la superpotencia criminal que eran. Y es ahí cuando en 2007 comienzo a escuchar por primera vez el nombre de García Luna. Fue hasta 2007 que Anabel empieza a relacionar con el narco el nombre de quien en ese entonces era el secretario de Seguridad Pública. Pero él ya era parte del gobierno desde la década de los 80, cuando estuvo en el CISEN y después encabezando la agencia de investigación. Saber que quien por años se encargó de la seguridad del país era parte del narco no solo significaba estar frente a un corrupto, significaba meterte con quien manejaba la policía y a los grupos criminales, el bien y el mal. Es importante que la gente sepa que como periodista, como ciudadana, que no, cuando no perteneces ni al gobierno, cuando no perteneces a estos grupos criminales o estos grupos de corrupción, indagar sobre eso es muy difícil. Entonces, yo cuando escucho el nombre de García Luna, ahí es cuando comienzo a querer investigar quién es este personaje. Y es así, poco a poco, que comienzo a descubrir el poder que tenía la AFI y el poder que ahora tenía como secretario de Seguridad Pública Federal. Y fue así como descubrí que él había comenzado en el CISEN, que desde siempre fue corrupto. Es un hombre que siempre ha pertenecido al drenaje, a las cloacas del sistema político criminal en México. Es un hombre que siempre hizo el trabajo sucio, que esa era su única concepción de él, su metodología para hacerse indispensable e ir pasando de sexenio a sexenio, de cargo en cargo y haciéndose indispensable porque era el que hacía el trabajo sucio. Empecé a darme cuenta que realmente este hombre no solo era corrupto, sino era peligroso. Y es ahí pues cuando realmente empecé a escuchar comentarios, recomendaciones. Anabel, no le busques por ahí. Anabel, este hombre desaparece y mata personas. Es de los que protege me decían diferentes fuentes de información, no te metas ahí. Pero la verdad yo entendí que esta entidad llamada García Luna y su equipo de policías tenían tanta influencia y eran tan nocivos para el país que aún así decidí asumir el costo. Conforme más publicaba de García Luna, comencé a romper cercos de silencio y otras personas se acercaban a mí para darme más información. Es así como en el 2008 publico El expediente secreto criminal de Luis Cárdenas Palomino. Tiene finalmente mi libro Los cómplices del presidente en 2008, que sacudió mucho al gobierno, molestó mucho a Felipe Calderón, puesto en este libro hablo de las corruptelas, de los señalamientos, de los expedientes ya abiertos que hablaban de la criminalidad de García Luna. Así que no hay duda de que Felipe Calderón lo supo. Y es a partir de ahí que comienzan todavía mayores presiones en contra de mí. Pues yo la verdad pensaba, por supuesto, porque no soy, pues sí me preguntaba yo si tenía que detenerme, si tenía que mejor cambiar de temática. Y es que pongámoslo en contexto. En el sexenio de Vicente Fox fueron 22 periodistas asesinados en 6 años.
mientras que con Calderón en 2 años fueron 14. La vida de Anabel corría peligro, y más porque ella hablaba directamente del presidente y el encargado de todos los policías del país. ¿Por qué le asusta tanto a ella, a Cárdenas Palomino y a todo su grupo, que yo esté escribiendo? Y es ahí donde yo tomo mayor conciencia del poder en materia positiva que tiene el periodismo, y decido continuar. En 2009 le publico la existencia de propiedades secretas que él tenía, que él quería ocultar. Ahí yo estaba embarazada de uno de mis hijos. La verdad, incluso todas esas investigaciones afectó todo el proceso de mi embarazo. Y finalmente publicó el libro Los Señores del Narco en finales de noviembre de 2010, que es lo que provoca finalmente que este grupo criminal de policías tome la decisión de ordenar. Y es ahí cuando las cosas, pues sí, totalmente tomaron otro rumbo, otra dirección. Eso cambió mi vida para siempre. La verdad es que esta orden que sigue vigente hasta hoy ha cambiado mi vida para siempre. Mi vida nunca volvió a ser la misma después de entonces. Los primeros años tuve que vivir allá en México con escoltas. Mis vecinos, toda mi familia, mi madre, mis hermanos, todas las personas que eran importantes para mí fueron atacadas, tuvieron un atentado por parte de este grupo policíaco. En 2013 llega un grupo armado 11 personas armadas a crear casa, y es ahí cuando me tengo que ir de México. Y desde entonces no puedo vivir. Cada paso que dio Anabel en su investigación significó hacer sacrificios en su vida, dejar su país, exponer a su familia, poner en la cuerda floja su seguridad. Que a más de una década del inicio de sus indagatorias se haya declarado culpable a quien no solo encabezó la llamada guerra contra el narco, aún siendo cómplice, sino a quien le arrancó parte de su tranquilidad, hace creer que el periodismo tiene sentido, que desde sus trincheras puede contribuir a que México deje de estar en el top 10 de los países con mayor inseguridad, impunidad y corrupción. El daño que ha causado ese grupo criminal de policías a mí y a mi familia es un daño que perdurará por mucho tiempo. No es una herida que sane de un día para otro. Es un daño profundo. Pero creo que para mí su finalmente declaración de culpabilidad por parte del jurado, para mí es un aliciente para poder seguir continuando mi trabajo aún en estas circunstancias tan adversas. Y me hace sentir que el periodismo en general en México, los periodistas honestos, los periodistas comprometidos, vale la pena nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. El valor de la verdad es más pesado que cualquier metralleta o cualquier dinero o cualquier poder que pueda ostentar un funcionario público. Yo lo que hago es un llamado a los ciudadanos, un llamado a los periodistas para que con la fuerza de la verdad sigamos combatiendo a este sistema criminal.